Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que la satisfacción más grande es para mí, porque he visto personas que conozco desde 1800, la verdad con personas que no están tantas generaciones de socorro, y la vida nos va llevando, mi Diosito nos va guiando, tenemos sueños. Yo cada día más me convenzo que hay que tener cuidado con lo que se piensa, bueno o malo. Por lo menos yo siento que mi Diosito me ha llevado cargado todo el tiempo, siempre que dicen que vamos 4 y van 2 huellas, así me siento yo cargado. Y le da unas oportunidades. Con la doctora Marta dijimos, bueno, ya estamos pensionados, ¿no? Ya nos vamos a retirar de esto, y nos volvimos a encontrar, doctor. Así que de verdad, muchas gracias a Cruz Alto Lima, a la academia, por la oportunidad que nos dan para participar en esto. Y cuando habla de sueños, mencionaban allí que Cruz Roja desde 8 de febrero del 77, entrando como voluntario, y realmente el sueño era ser delegado, una cosa que se llama la Liga, porque uno quiere ir a la Cruz Roja Internacional. América, la sede en Ginebra, y uno quería ser delegado. Pero en un tiempo trabajé como vampiro, del Banco de Sangre, de la Cruz Roja de Bolívar, y allí conocí a un delegado de la Cruz Roja Alemana, Thorsten Beckner, y dijo, si yo trabajara en América, ¿usted vendría a trabajar conmigo? Y yo dije, claro, imagínate, saliendo de la universidad, y sucede lo de Armero. A él lo nombran jefe de delegación y me pide que venga a Bogotá para apoyar. Me dice, vamos 3 meses para que te encargue de manejar la bodega internacional. Y digo a mi esposa, bueno, yo me voy. Y me dice ella, no, ella está aquí, no me deja mentir. Tú 3 meses no te vas a regresar, me voy contigo. Teníamos una bebé de 3 meses, algo así. Y llegamos a Bogotá y cosas de la vida, porque mi Diosito tiene los caminos señalados, y no me dejaron posesionarme a lo que fui, que era controlar la bodega. Dice ese alemán, te vienes conmigo como asistente, ahora vas a controlar los que manejan la bodega internacional. Entonces hicimos unas cuestiones para controlar, tratando de, con Mardario Cardona, ingeniar, se llamaba la empresa con él, y se creó un software para que definiéramos desde que avisaban de la ayuda internacional hasta que llegaba al destinatario final. Ese era el control completo. Muchos de ustedes conocerán ese software, que la Cruz Roja en su momento no la quiso asumir, pero sí la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y ellos le colocaron SUMA. ¿No han escuchado? Le colocaron Supply Management. Suena bonito, internacional, y se adoptó. Pero los gobiernos dijeron, no queremos todo el control, sino hasta llegar al país. Ya el país autónomo de saber dónde se manda. Pero son cuestiones que se van dando en eso. Bueno, como le digo, quería ser el delegado. En ese entonces, Walter mencionó la Federación Internacional de la Cruz Roja, y esa Federación Internacional de la Cruz Roja antes se llamaba Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y el León y el Sol Rojo. Ese era el nombre original. Después lo cambiaron porque aplicó el rey de Shah Zapalí de Irán, llegó la Ayatolá y no sé qué, todo lo que se acuerden de 1800, yo lo había estudiado, y se hizo. Bueno, llegando a la tragedia de Armero, este alemán, Walter, era el que me molestaba con un apodo, pero ¿cómo era? Compre 1000. Porque el alemán siempre decía, compre 1000, compre 10.000, compre 50.000. O sea, era todo, por tanto, damnificado, y se compraban las cosas. Pero cuando ya se empezó a concretar la ayuda, las cosas cambiaron bastante. En ese entonces,
1986, Resurgir, el gobierno de Colombia, solicita a la Cruz Roja colombiana el apoyo. Entonces, ahí me voy a ir yéndome en estas cuestiones, pero sí quiero definir, es con este pequeño. Okay. Bueno, este lo conocen todos. Hoy ya pensaba en muchas cosas que se le olvidan a uno, pero por fortuna también, le digo, mi Diosito lo lleva a uno y me vine por tierra. El hecho de pasar inicialmente Hospital San José de Guaduas, que lo dotamos, remodelamos, luego pasar por Mariquita, el hospital, o sea, cada ciudad, población que fui recorriendo, le abre uno piensa que se olvidó, pero la memoria lo trae. Estamos hablando 40 años atrás y ya uno dice, ya se está olvidando. No, eso enseguida le llega a uno y le llega también los sentimientos de muchas de las cosas que uno vio y que no se pudieron resolver en su momento. Ahí tenemos el volcán Nevado del Ruiz, pero también Armero, Chinchiná. Coloco dos de las 30 poblaciones que se mencionaba en su momento, pero que realmente esto va cambiando. Entonces les comentaba, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja Media Luna Roja ahora se llama Federación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esta familia es grandísima. Entonces, yo siempre digo no miren la capacidad de la Cruz Roja del país, sino todos los primos familiares que tienen alrededor del mundo que en situaciones de desastre se unen y llegaron. Y la verdad es que cuando el gobierno de Colombia, a través de Resurgir en el 86, pidió, el apoyo solo era para la remodelación, construcción y dotación de centros hospitalarios y educativos, y punto. Pero como no le concretaron muchas de las ayudas que le correspondió, volvieron a solicitar a la Cruz Roja y ya se apoyó más construcción de viviendas. Cruz Roja, nada que ver con construcciones como tal, pero realmente al final, siempre lo menciono, había una interventora, María Teresa Porras, que le puedo garantizar que todo lo que construyó la Cruz Roja quedó tan bien hecho, porque esta señora, si no estaba bien, me lo tumban y lo vuelven a hacer. Así, súper estricta. Y en las inauguraciones de esos hospitales, centros hospitalarios, todo lo que se construía, entonces siempre hay una frase que siempre me recuerdo, y es gracias a fulano, gracias a sutano, gracias a lo que sea, y demás personas que apoyaron, y decían, yo estoy ahí, porque nunca la mencionaba. O sea, es la parte profesional clave detrás, pero que no tiene los aplausos del momento, y por ello no podemos ponernos nerviosos por eso. Bueno, entonces se hicieron programas, pidieron la parte de viviendas, tanto urbanas como rurales, la parte de programas de desarrollo económico, y menciono y hago énfasis en esta parte, porque esto fue clave en Armero. Todo el mundo pensaba en la infraestructura, pero en la fuente de empleo, sacar a la gente de donde recibía sus ingresos, y no, y lo vamos a ver más adelante, que vi con dolor personas vender sus enseres para poder comer, porque no tenían, entonces vendían la cama, los elementos, para poder tener un ingreso. Entonces, ese es un punto clave para tener un aprendizaje grande. La fuente de ingresos, puedes tener la mejor casa, puedes lo que sea, pero te toca empeñar o vender, hay que comer, y sobre todo con hijos en ese momento. A pesar de que en su momento fue clave el tener una casa que en gran personas y una familia con mucho dolor, que escogió tanto entre las diferentes alternativas que había, porque se daban el lujo de escoger,
que se quedaron sin casa. ¿Ya? Y le digo que todavía estoy viendo esa familia. No, yo quiero esta porque son de 2 pisos. No, mejor quiero esta que tal. Y a la final se quedaron porque se acabaron los cupos. Entonces, mejor con ese pájaro hermano que el centro volante, es mejor. Bueno. Y resalto que la Cruz Roja Colombiana, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, cumplió entera satisfacción todos sus compromisos. Aquí me tomo un segundo para aclarar que no estoy hablando en representación de la Cruz Roja Colombiana, aunque llevo desde 1800 en la Cruz Roja, ya estoy pensionado. Pero cuando me dijeron que es para mí la satisfacción de venir y contar un poquito de toda esa experiencia, porque estuve a cargo de mucho de esa cuestión con la Liga de Sociedades. Se realizaron más de 140 proyectos. O sea, traten de imaginarse esa parte, el volumen, y no solamente en Tolima y Caldas, sino en Cundinamarca, Meta, en Maiporé, un proyecto especial, ahora lo comentamos. La inversión total en su momento fueron 5.705 millones, equivalente a unos 19 millones de dólares. De aquella época, estamos hablando de 40 años. Si ahora 19 millones de dólares es bastante plata, en ese momento se pueden imaginar. Pero la transparencia con la que se manejó la Cruz Roja, todos esos proyectos, es un gran orgullo. Y levanta uno la frente en cualquier lugar del mundo por la transparencia que se dio a través de la Cruz Roja Colombiana. Se hizo un informe de todo lo que fue este informe. Y este informe es el resumen. Traten de imaginarse, era un poquito psicorrígido, pero además por estar con el alemán, hicimos todos los informes. Imagínense los 140 empastados como tesis de grado, bien todo, y mandaba una copia a Ginebra y una nos quedamos en la Cruz Roja Colombiana. Mandé el informe y yo recibí solamente un mensaje que decía: acusamos recibo de la obra de romanos y benedictinos. O sea, yo quedé, ¿qué pasó con eso? Dice, romano por lo voluminoso. O sea, realmente fue. Y benedictino por el detalle de cada informe. O sea, está completo, contrato, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero esos 140 informes, ¿cómo lo puedes compartir? Entonces tocó resumirlo en esto. Yo era el que mandaba a hacer las fotografías y todo, pero no encontré ninguna fotografía de aquellos tiempos ya. Todo se va dañando, perdiendo, algunos documentos, pasar de una casa a un apartamento, entonces ya toca restringirse. Yo tenía cajas y cajas en mi casa para guardar todos los archivos. Una copia estaba en la Cruz Roja Colombiana, pero yo tenía mi copia particular. Pero ya por circunstancias logísticas tocaba condensarse y tener esa información. Entonces, solo que esa pintura, que es la portada de ese informe, se llama Mandala de la Gestación, pintada por Bejarano. Esa es la portada, ese fue el informe que se hizo. Y quería sacar rápido cómo presentar ese informe, pero lo proyectamos por áreas. Entonces, salud, tenemos el Hospital Reina Sofía con 14.446 metros cuadrados. El gobierno le entregaba a la Cruz Roja los diseños, los terrenos, y la Cruz Roja se encargaba de lotar. Pero como teníamos el fondo, los dineros por proyecto específico, aquí se pudo hacer toda esa construcción, todos los servicios de consulta, urgencia, cirugía, obstetricia completo para 60 camas. Solo un pequeño detalle, cuando vieron ya en el terreno, 1,5 metros de diferencia entre el diseño
Eso significa que la sala de cirugía quedó con un poquito más y el costo aumentó, pero a pesar de eso, con esa eficiencia que le decía con la interventora, se construyó, se dotó y sobró plata y creamos un fondo de sostenimiento en su momento, cuyo objetivo era no para, ¿cómo se llama?, salario o para burocracia, sino para mantenimiento y proyección técnica de los equipos del hospital. No se podía utilizar solo el 70% de los rendimientos, el capital no se tocaba y el 30% tenía que recapitalizarse. Traten de imaginarse tantos años que eso pudo sostenerse como tal. Ya uno pierde la información, pero era uno de los hospitales que en el país contaba un hito muy importante. Y se hizo también la dotación como tal. Entonces, el hospital, ya lo podemos ver, reparaciones y modelaciones de hospitales, como decía, desde guaguas, completo. Aquí el hospital de Honda, Guado, Mariquita, Ambalema, Palan, Líbano, pues todos los que usted aparecen, Manizales, Ibagué, el Federico Lleras, aquí estaba, y en Bogotá, lo que están, el San José, Florecita Villegas y Misericordia, porque allá llegaron muchísimos de los heridos por Armero. Entonces se reforzó esa parte hospitalaria, se fue y se establecieron dos bancos de sangre, el de aquí de Ibagué y el de Manizales. Entonces, en esa parte de salud fue interesante. Ese es el hospital de Lérida, para los que no le conocen, acá están. Disculpen las fotografías porque fueron fotos que le tomé a la revista, porque no me acordaba dónde están los archivos. Entonces, ese es el hospital de Lérida. Toda una muestra de los equipamientos que se dieron en su momento. También se hizo un programa odontológico, no solo para a nivel institucional, sino todo lo que es profilaxis, limpieza, higiene oral, todo eso comunitario. Se hicieron más de 9.000 tratamientos odontológicos, que en su momento muchas de las personas afectadas, pero también fue interesante ese programa. La doctora Graciela Socha, que coincidencialmente vive ahora en Ibagué, ahora que está acá viviendo en Ibagué. Tenemos también el proyecto de educación Escuela del Danubio de Ambalema. Hoy pasé y dice, ya te me sabía todos los nombres del proyecto, y que coincidencialmente dice a 22 kilómetros. Y el proyecto era el proyecto 22, Escuela Internado del Danubio, en Ambalema, Tolima. Y son cosas que uno le van dando historia. Pero ese proyecto nunca lo olvido, además de que fue interesante, de tener todo, granja agrícola, todo, se logró. Inclusive el compromiso era solo 3 de las 4 fases, y finalmente se hicieron las 4 fases con todo el programa de porcicultura, se me olvidó el nombre ahora, la parte agrícola, ¿qué dices? Sí, y todo ese trabajo. Pero ahí es interesante porque los trabajadores venían mucho de Bogotá y ahí habían unos turnos especiales que nadie quería trabajar. En la mañana, mosquito, al mediodía el calor, en la tarde jeje, en la noche otra vez mosquito. Entonces, todos esos trabajadores llegaban y casi todos se tenían, porque era bastante, allí en esa zona, bastante fuerte. Pero el resultado fue excelente, incluyendo la planta de tratamiento de agua que se les pudo realizar. Se hicieron un proyecto de educación también, se llama Proyecto 20, que eran 20 escuelas en Tolima y Caldas, en dotaciones. Entonces se hizo, bueno, un poquito más porque se negociaron la compra de esos equipamientos y el proveedor nos pudo ayudar con otros que salieron después para poderlo dotar, o sea, fueron mucho más allá de ello. Tenemos la parte de las guarderías en Lérida y en Chinchiná. Paso rápido. El parque microempresarial, ese estaba en un área de 8.877 metros cuadrados para 208 farmaempresas,
la parte de 9 microempresas y 3 medianas empresas, y funcionó excelente en su momento, pero ya conocen a veces que las personas todo lo quieren regalado, no, entonces ya no querían asumir los costos para poder mantenerlo, y eso realmente cuesta, o sea, mantener toda esa infraestructura. Estamos hablando de casi 9.000 metros cuadrados, que eso creo que es uno de los retos que tiene la Cruz Roja del Tolima para ponerlo a producir en su momento. Parque microempresarial, los proyectos de microempresas. Le decía que resaltaba lo del desarrollo económico porque se identificó claramente la necesidad de que la gente pudiera tener los recursos para montar sus negocios en su momento, ¿cómo le llaman ahora? Sus emprendimientos, y funcionaron muy bien. El plan era inicialmente que se quedaban con el 70% y devolvieran el 30% para generar un fondo que permitiera continuar. Pero lo mismo, las personas no siguieron con ese proceso y realmente se beneficiaron inicialmente las 200 y pico emprendimientos, microempresas del momento. Tenemos la parte de empresas comunitarias que se hicieron, no sé si algunos conocen, en Guayabal, la Hacienda Las Brujas. Ahí se tenían los proyectos en el kilómetro 41, la parte de Caldas. Se hicieron muchos de estos proyectos que tenían para la producción individual y la comunitaria como producción. La verdad que algún día que voy a venir a conocer allí, porque pasé y lo miré, pero no daba el tiempo para entrar a preguntar, porque es interesante ver cómo se desarrolla esa parte. Se hicieron 915 viviendas, se construyeron, que es bastante, de las cuales 130 eran de las agrícolas, de las como tal. Tenemos de los diferentes modelos de los que la Cruz Roja apoyó. Se hizo fortalecimiento institucional, se creó la Cruz Roja de Lérida, la Cruz Roja de Guayabal, la de Honda y la de Chinchiná, de las que se apoyó para fortalecer la capacidad de respuesta a la Cruz Roja colombiana a nivel de telecomunicaciones, ambulancias y demás. Y aquí hago un poquito de reflexión. Ya les comenté la fuente de ingreso que hay que tener como aprendizaje. Definitivamente toca garantizar eso, porque podemos tenerlo mejor, pero sí, ¿cómo lo vamos a sostener? Entonces, esa parte. Lo de la venta de enseres de las casas que vi tristemente, la escogencia de viviendas que se daba el lujo en su momento, pero que realmente le tocó a las personas. En esa escogencia de vivienda nunca se me va a olvidar el proyecto Maiporé en el Meta. La primera vez que vi el aviso, llegué ahí, decía: hasta acá nos trajo la avalancha. En una teja de Terní aparecía esa parte. Y fui a ese proyecto y la verdad que me emocionó, porque llegué y todo el mundo me saludaba, yo feliz que me estaban saludando. Uy, qué chévere, me reconocieron. No, me estaban diciendo que no pasara por ese puente. Pasó el carro y se cayó el puente. Tocó construirlo. Sino que estaba mucho tiempo podrido, con el tiempo se dañó, pero nunca entraba vehículo allí. Pero como no había ninguna señal ni nada, yo pasé muy feliz. Cuando se cayó, tocó pasar de regreso por dentro del agua a pasar, pero entonces ya no estaba tan feliz porque el susto fue grande. Tenemos lo del fondo de funcionamiento del Hospital de Lérida, ya les comenté, lo del fondo de microempresas, la capacitación y asesoría que se le dio, y coloco allí a María Teresa Porras, que digo yo que algún día hay que hacerle un homenaje, no sé, que aparezca, porque de las personas que de verdad nunca vi un profesional tan dedicado, contra viento y marea, y que nunca se le dio un reconocimiento. Pero
yo se lo quiero hacer hoy porque de verdad soy testigo de cómo una persona se puede dedicar, inclusive en contra, exponiéndose a que ¿cómo se llama? La sacaran, porque ella no importaba el constructor con toda la fuerza que tenía para hacer cumplir las normas. Entonces, se puede ser profesional a pesar de las presiones que se puedan tener. Hay que trabajar la satisfacción. Entonces, miro los voluntarios de Cruz Roja, voluntarios de Defensa Civil, bomberos, mi admiración, porque se da mucho más de lo que se puede pagar con salario. Y esa satisfacción, se los digo, no se las quita nadie. Entonces, ojalá no tengamos más tragedias que lamentar, pero sabemos que cada día hay situaciones más complicadas, pero sí hemos dado un gran avance. Y como funcionario de la USAID, que ya la eliminaron, ustedes saben, de la OFDA, la satisfacción de ver, de poder decir, mostrarles a Colombia como un ejemplo en toda la región. Y por muchas veces nos criticamos internamente bastante, pero la verdad que tenemos muchos más avances, pero eso lo hacen los voluntarios. Realmente es la gran diferencia. O sea, tener voluntarios que se dedican más allá de un salario que puedan darle a un funcionario, realmente es bastante clave. Como dicen, ¿qué es ese sindicalista? Me voy temprano para recuperar el tiempo que llegué tarde. No, el voluntario no tiene límite. Y muchas veces el problema es cuando regresa a su casa después de tanto tiempo, hablando como un perdido de toda su experiencia, y en nuestra casa ni siquiera nos prestan atención. Pero la satisfacción no se la quita nadie, no se la roban, no se la oxida, no se daña y les dura para toda la vida. Entonces, felicitaciones. Es una gran experiencia, Armero. De hecho, esta revista tiene nombre porque se llama De Desastre al Desarrollo, ¿no? Sí, del desastre al desarrollo. Y a veces no ver solamente el desastre ya como el acabose, sino cómo lograr que se pueda avanzar. Si no, hemos perdido. Desafortunadamente, murieron mucha gente, pero se fortaleció un sistema. Estamos aquí compartiendo esa experiencia y bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.